Abramos nuestras Biblias en el capítulo 18 de Lucas, ¿sí? Lucas 18. La última vez que estábamos juntos, seguimos analizando las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios en Lucas 18. Hoy vimos el reino de Dios a la luz de dos cosas. Vimos la parábola del juez injusto que involucraba la fe, y vimos la parábola de los dos hombres que implicaba humildad. Y luego se metió a los niños en la mezcla, y el punto fue bastante poderoso. Para recibir el reino de Dios, debemos tener la fe y la humildad de un niño, porque no se trata de religión, sino de relación. Bien, empezaremos estudiando el versículo 18 y continuaremos hasta el 30. Resumimos nuestra lectura en esta sección, en nuestro tiempo juntos. Lucas 18, empezando en el versículo 1. Un gobernante le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, que es Dios. Tú conoces los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Al oír esto, Jesús le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. ¿Ahí ven? Sígueme. Pero al oír esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se entristecía mucho, dijo: qué difícil es entrar en el reino de Dios para los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que lo oyeron dijeron: ¿quién pues podrá salvarse? Pero él dijo: lo que es imposible para los hombres, son posibles para Dios. Entonces Pedro dijo: mira, todo lo dejamos, te seguimos. Y él les dijo: de cierto os digo, no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer o hijos por el reino de Dios que no reciba muchas veces más en este tiempo presente. En el siglo venidero, la vida eterna. Ahora bien, una lectura rápida de nuestro texto indica que vamos a seguir examinando el reino de Dios. En el capítulo 17 vimos dónde estaría el reino de Dios, vimos cuándo sería el reino de Dios. Y en el capítulo 18 vimos que el reino de Dios implica fe y humildad. Ahora, en los versos 18 al 30, para ustedes que toman notas, ustedes que delinean, ustedes que aprietan el lápiz, hay dos cosas más que queremos ver y aprender acerca del reino de Dios. La primera cosa involucra posesiones y el reino de Dios. Eso está en los versos 18 al 27, posesiones y el reino de Dios. La segunda sección trata con Pedro y el reino de Dios. Eso está en los versículos 28. Hasta el número 30. Regresemos y analicemos la primera sección sobre posesiones y el reino de Dios. Y simplemente mencionaremos 6 cosas en los versos 18 al 27. Número 1. Primero que todo, veamos la pregunta que se hace, Volvamos al versículo 18, por favor. En el versículo 18 dice: un gobernante le preguntó a Jesús, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Así que esa es la pregunta que se hace. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Este suceso también está registrado para nosotros en Mateo 19. Marcos capítulo 10. Ahora en Lucas 18, versículo 23, nos dice que era muy adinerado, rico. En el relato paralelo de Mateo capítulo 19, versículo 20, se nos dice que era joven. Y aquí en el versículo 18 es un gobernante. Así que esta es la historia del joven rico gobernante. Este joven rico gobernante entendió o llegó al punto de entender que toda su religiosidad, todas las reglas y regulaciones, ritos y rituales del judaísmo no le permitirían entrar en el reino de Dios o tener vida eterna. Estaba buscando. Ahora no se menciona aquí, pero en Marcos capítulo 10, versículo 17, dice que corrió hacia Jesús. Se arrodilló ante Jesús
y dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En Mateo 19:16 dijo, ¿qué cosa buena haré para heredar la vida eterna? En otras palabras, ¿qué más tengo que hacer? ¿Que lo que ya he hecho? He seguido todas las reglas y ritos religiosos del judaísmo. Entonces, ¿qué más debo hacer para salvarme? Esa es la idea. Y desafortunadamente, esta es la misma pregunta que mucha gente tiene hoy en día. Dicen, bueno, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? ¿O qué clase de buena obra debo hacer para heredar la vida eterna? Eso es religión. El ir al cielo depende de buenas acciones o obras, por lo que mis perros también podrían llegar allí. 124 characters. Quiero decir, ellos no fuman, beben o mastican o van con chica asado. Así que si ser buenos nos lleva al cielo, sé que un perro estará en el cielo perruno. Y estoy seguro de que el otro irá inmediatamente al infierno perruno. Pero la buena noticia es que ir al cielo o al infierno no se basa en nuestro desempeño, si se quiere. Se basa en nuestra creencia en Jesucristo y la obra terminada de Cristo en la cruz y su resurrección. De hecho, Tito nos dice en Tito capítulo 3, versículo 5, dais no es por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino que según su misericordia nos ha salvado. No se trata de buenas obras. Los Gálatas cayeron en esa trampa, por cierto. En Gálatas capítulo 3, versículo 1, Pablo dijo, oh Gálatas insensatos, estaban cayendo de nuevo en las obras. Ahora bien, son llamados judaizantes judíos que creían que Jesús era el Mesías y que necesitabas creer en Él, en su muerte, sepultura y resurrección para ser salvo. Y tenías que ir a la sinagoga, y tenías que obedecer la ley, y tenías que ofrecer diezmos y ofrendas y seguirme. Así que estaban añadiendo obras a la obra terminada de Cristo en la cruz. Y el libro de Gálatas aborda ese mismo tema. Así que, número 1, tenemos la pregunta, ¿qué se hace? En segundo lugar, echemos un vistazo a la respuesta que se da. En los versículos 19 y 20 tenemos la respuesta que se da. En el verso 19 dice, entonces Jesús le dijo a este joven rico gobernante, ¿por qué? ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino uno que es Dios. Ahora, en el verso 18, llamó bueno a Jesús. Maestro. Y Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno que es bueno, y es Dios. ¿Me estás declarando que soy Dios? Puede que así sea. ¿Por qué? Porque la palabra bueno está, por supuesto, asociada con Dios. En el Salmo 34:8, Megan lo cantó antes. Gustad y ved que el Señor es, o bueno, sí, el Señor es bueno. Salmo 86:5, tú, Señor, eres bueno. Salmo 100, versículo 5, el Señor es bueno. Salmo 1:6, verso 1, el Señor es bueno. Salmo 25 dices, bien, Clark, lo entiendo. Entiendo, Dios es bueno. Todo el tiempo. Entonces, ¿por qué me llamas bueno? ¿Me estás llamando Dios? Tenía un compañero. Esta mañana hablé con alguien en el vestíbulo. Le dije, hola, ¿cómo estás? Me respondió, bien. Le dije, mejor quédate para el servicio porque vas a descubrir que no eres bueno y definitivamente no eres el indicado. Pero el hecho es que ninguno somos buenos. No vengo para destruir burbujas. Estimo a este grupo. Sois excelentes y limpiáis los domingos. Pero la verdad del asunto, solo hay uno que es bueno. Y ahora podríamos hacer el bien. Podríamos pensar en actuar bien. Pero ninguno de nosotros es bueno. Pero Dios es bueno. Esto se convierte en una cuestión clave al responder la segunda parte. Mira el verso 20. La respuesta que se da. Dijo, conocéis los mandamientos, citando la segunda tabla de la ley, que trata de la relación del hombre con el hombre. Dijo, no cometas adulterio, no mates, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Aquí cita la segunda tabla de la ley. Ahora no se nos dice aquí, pero en el relato de Mateo, en Mateo 19:19, Jesús añade una cosa más del Levítico 19:18. Dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Obedece la ley y ama a los demás. Ahora bien,
El punto aquí es bastante poderoso. Cuando Jesús cita la ley, en efecto, lo que está diciendo es, escucha, ¿quieres ser bueno? Como Dios, tienes que obedecer la ley. ¿Por qué? Porque la ley es una imagen de Dios. La ley es buena. De hecho, en Romanos capítulo 7, versículo 12 y 14, se nos dice que la ley es santa, es justa, es espiritual, es buena. Así que la ley es buena, es perfecta, porque es una imagen de Dios. Problema de los judíos. De muchas personas hoy en día piensan que obedeciendo la ley, que de alguna manera eso los hará buenos y por lo tanto bien a los ojos de Dios. Ahora este es el problema con la ley. Es perfecta. Y ninguno de nosotros es perfectos. Dice Clark, yo podría haber recibido este tipo de abuso en casa. Y si quieres saber cuán imperfecto eres, solo pregúntale a la persona sentada a tu lado. Seguro que te dirán la verdad. Pero el punto aquí es que la ley es buena, pero la ley nunca fue dada para hacernos buenos, porque ninguno de nosotros puede alcanzar el alto nivel que la ley establece y que es la perfección. La bondad. Justicia dices, bueno, Clark, ¿por qué? Dios nos dio la ley. Bueno, esa es una buena pregunta. Tú sabes, en Romanos capítulo 3, versículo 20, Pablo dijo que ninguna carne será justificada por la ley, pero por la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por qué una buena ley? Porque la ley nos muestra cómo es el pecado. Pablo dice que ni sabría que es codicioso si la ley no lo prohibiera. La ley es buena porque nos revela el pecado. Sígueme. Pero hay otra dinámica en la ley que la hace buena o perfecta o justa o santa. Y eso se encuentra en Gálatas capítulo 3, versículo 24. Porque la ley es un tutor, un maestro de escuela para llevarnos a Cristo. Así que la ley nunca fue dada para hacernos justos, pero nos muestra nuestra necesidad de justicia al mostrarnos lo que es el pecado y nos señala la dirección para recibir la justicia. Gálatas 3, 24. Nos lleva a Jesucristo porque Él es el único que puede hacernos justos. En 2 Corintios 5, 21, la Biblia dice que Él, quien no cometió pecado, se hizo pecado por nosotros para que seamos la justicia de Dios en Él. ¿No te parece asombroso? Así que Él nos limpia de toda maldad, 1 Juan 1:9, y nos imputa su justicia. Así que ahora tenemos una posición correcta ante Dios, porque no podemos estar delante de un Dios santo y justo en nuestra propia justicia. Pero cuando recibimos la justicia de Cristo, ahora somos buenos a los ojos de Dios. ¿Capice? Volvamos al capítulo 18 de Lucas. Vamos a la tercera cosa que queremos mirar. Hemos visto la pregunta que se hace. Hemos visto la respuesta que se da. Número 3. Echemos un vistazo a la declaración que se hace. En el versículo 21, la declaración que se hace. En el verso 21 dice, y dijo, el joven rico hablando con Jesús, dijo, todas estas cosas he guardado desde mi juventud. El joven rico responde a Jesús diciendo, sí, guardé la ley. Todo está bien. Yo he hecho todo lo que se supone que debo hacer. Ahora, obviamente eso no significa que siempre cumplió la ley de Dios. Sin duda, no cumplió en algún momento porque no es perfecto. Así que la idea es que a pesar de que transgredió una o dos de las leyes de Dios más de una vez, sin duda, posteriormente ofreció los sacrificios apropiados en el templo para expiar su pecado. Esto no significa que sea perfecto, pero a la manera judía de pensar, él está bien, porque aunque se equivocó, hizo lo que la ley le ordenaba hacer, llevar cualquier sacrificio que fuera necesario al sacerdote en el templo. Ahora en el relato de Mateo, en Mateo capítulo 19, versículo 20, él dijo, ¿pero qué me falta todavía?
he obedecido la ley de Dios. Y cuando no lo hice, ofrecí el sacrificio. ¿Qué me falta todavía? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta por hacer para ganar la vida eterna? Esto es interesante porque él entendió que le faltaba algo, que estaba vacío de algo, lo cual es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque todos teníamos un vacío antes de conocer a Cristo. La Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Eclesiastés 3:11. Así que tenemos un vacío eterno en nuestros corazones. En Romanos capítulo 8, verso 20. Pablo afirmó que nuestra creación es en vano y fútil. Todos llevamos un vacío en nosotros. Un agujero en nuestro corazón y alma. El problema está aquí. El problema es que estamos tratando de llenar este vacío espiritual con algo físico. Y aparentemente este joven rico tenía ese problema. Y mucha gente hoy cae en esa misma categoría. Pensamos que si solo tuviéramos un poco más de esto o un poco más de aquello, entonces estaría satisfecho. Entonces mi hambre estaría satisfecha, mi sed se saciaría, podríamos decir. Si tuviera un poco más de esto o un poco más de aquello, si fuera aquí o allá, si tuviera ese o este trabajo, si obtuviese el nuevo trabajo, coche, casa o cónyuge de alguna manera, que de alguna manera estaría bien. La preciosa familia intentando llenar un vacío espiritual con una cosa física siempre nos dejará insatisfechos. Solo Jesucristo puede llenar ese vacío. Solo Jesús puede satisfacer y saciar la sed del alma. En Juan 6:35, Jesús declaró: yo soy el alimento de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Y cuando venimos a Cristo, Él llena ese vacío. Él nos satisface porque no se trata del mundo ni de las cosas del mundo. Tú sabes tan bien como yo. La gente que tiene todo el dinero del mundo, hombre, son un desastre. Siguen buscando. Está ese vacío que tratan de llenar con el mundo, que nunca satisfará. Bueno, volvamos al capítulo 18 de Lucas. Vamos a la cuarta cosa que queremos ver. Número 4, echemos un vistazo a la orden que se emite, la orden que es emitida. En el verso 22 hay 3 de ellos. Vende todo lo que tienes, distribuye a los pobres y sígueme. Fíjate. En el versículo 22 dice: así que cuando Jesús oyó estas cosas, Jesús le dijo al joven rico que aún le faltaba una cosa: vender todo lo que tiene, repartirlo entre los pobres y seguirlo. Con esto, Jesús expone el verdadero problema del hombre: sus posesiones, su riqueza, sus riquezas, su dinero, se convirtió en su Dios. Para eso vivía su vida. Y en efecto Jesús lo lleva de vuelta al primer mandamiento. En la primera tabla de la ley, en Éxodo capítulo 20, versículo 3, cuando dijo: no tendrás otro Dios delante de mí. Y creo que el punto para nosotros es bastante simple, pero bastante práctico. Y es que tener dinero no es un problema. Mira, puedes ser muy rico, y eso no es un problema. El dinero no es el problema. Según Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, la Biblia dice: el amor al dinero es la raíz de todos los males. Así que la pregunta que tenemos que hacernos es simple. ¿Qué priorizamos sobre Jesucristo en nuestra vida? Podemos llenar ese espacio. No solo significa posesiones. Puede ser poder, prominencia, prestigio, posición, lo que sea. Ese es nuestro Dios antes que Jesús. Eso es lo que estamos adorando, porque para eso vivimos nuestra vida. ¿Sabes? Me gusta como el pastor Chuck solía decirlo. Sí, solía decir. Él dijo: ¿cuál es tu pasión principal? ¿Cuál es nuestra pasión principal en la vida? ¿Qué nos impulsa en la mañana? ¿Qué nos hace levantarnos?
y a ir tras ello y trabajar muy duro? ¿Es por seguir el dinero? No se malinterprete. Debemos levantarnos temprano y trabajar duro. Todos necesitamos dinero y un techo sobre nuestra cabeza. Comida en nuestro estómago y ropa en nuestro cuerpo. Mira, lo entiendo, es normal, es natural. No pasa nada. Pero si estamos poniendo algo o alguien, más que todo, es a Jesucristo a quien adoramos. Él es nuestro Dios. ¿Sabes? No es de extrañar que Jesús nos dice en Mateo 6:33 a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Al poner a Jesús primero en nuestra vida, trabajo, hogar, escuela, juego y más. La comunidad en vacaciones, esté donde esté, si ponemos a Dios primero, Él abre las ventanas del cielo y derrama bendiciones. Eso me encanta. Ahí va el número 5. Vamos a la quinta cosa en esta primera sección. Dijimos que había 6. Y esa es la reacción que se ve. Número 5. La reacción que se ve. Miren el verso 23. Dais. Pero cuando él, este joven rico gobernante, oyó esto, se entristeció mucho, porque esa preposición podría traducirse porque era muy... El problema era que no quería renunciar a su riqueza, y ese era su gran obstáculo. Ahora no es que tuviera que darlo todo, solo tenía que estar dispuesto a darlo todo. O he descubierto en mi vida, y probablemente tú también, que si estamos dispuestos a renunciar a ello, a decir, Dios, puedes quitarme esto, no pasa nada, no me importa, de una forma u otra. ¿Sabes cuando llegamos a ese lugar en nuestros corazones? Cuando estamos dispuestos a dejarlo, es cuando Dios dice, está bien, ahora, ¿por qué no te aferras a ella? Ahora que sé que realmente no te importa eso, esa no es tu pasión en la vida, eso no es por lo que estás viviendo, ahora que sé que eso no es lo primero y más importante, solo aférrate a ello. Y por cierto, no vamos a engañar a Dios. Dios, esto no me importa, tómalo si quieres. ¿Sabes lo que digo? Dios conoce el corazón. Hebreos 4:13 dice, no hay criatura oculta a su vista. Todas las cosas están desnudas y abiertas. No lo estamos engañando. Ese es el punto. Sin embargo, con sincero corazón digo, Dios, todo es tuyo. Tómalo si gustas, mézclalo, no me importa. Ahí es exactamente donde Dios quiere que estemos. Número 6 y último. La sexta y última cuestión tiene que ver con la enseñanza que se ofrece. La enseñanza que se ofrece. Está en los versículos 24 al 27. En el versículo 24, veis que cuando Jesús vio que se puso muy triste, dijo, qué difícil es para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Ahora otra vez, no tener riquezas no es el problema. El problema radica en confiar en ellas, creyendo que nos llevarán al reino de Dios de alguna forma. La religión basada en lo que hago o lo que doy o cómo actúo me va a llevar al cielo. Ahora él dice que es más fácil para un camello pasar por la aguja del ojo que para un rico entrar al cielo. Ahora, hey, y un par de ideas acerca de lo que esto está hablando. Algunos lo ven como una aguja real, una aguja de coser. Y no hay manera de que un camello entre por el ojo de una pequeña aguja de coser. Cierto, otros lo ven. Como la puerta extra de la muralla de una ciudad. En Israel, en las antiguas murallas de la ciudad, hay 7 puertas. Un par están cerradas. La puerta de Susa o la puerta de oro o la hermosa puerta La puerta de Damasco está en el lado norte de la muralla este que impide el paso. Ahora muchas puertas en Jerusalén son grandes y dobles, lo que permite la entrada y salida de carros, carretas, rebaños y manadas. Por la noche, las grandes puertas se cerraban con llave, quedando solo la pequeña puerta de acceso para una persona a la vez. De hecho, la puerta de Damasco, construida alrededor del año de AD,
han excavado a su lado. Unos 30 pies hasta la época de Jesús encontraron una pequeña puerta. Se puede ver y visitar hoy en día. Incluso abren esta puerta por la noche. Y a menudo la llamaban el ojo de la aguja, porque un camello no podía pasar por esa puerta. De cualquier manera, el punto es muy simple. Jesús está hablando de lo que es imposible. Lo que es imposible en los versos 24 y 25. Ahora, la enseñanza continúa. Mira el versículo 26. Hay los que lo oyeron, dijeron, ¿quién pues podrá salvarse? Pero él dijo, las cosas que son imposibles para el hombre son posibles para Dios. Es imposible que el camello pase por el ojo de la aguja, sea una aguja pequeña o la puerta pequeña al lado de la puerta grande. No importa, es imposible para el hombre hacer eso. Así que el punto es, si no estamos confiando en la obra terminada de Cristo para entrar en el reino de Dios, es imposible heredar la vida eterna, es imposible ir al cielo. Llegar al cielo solo es posible por Dios, de acuerdo al verso 27. Solo es posible por Dios. Pregunta, ¿cómo hizo Dios posible que llegáramos al cielo? Bueno, nos dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, para morir en la cruz del Calvario, para ser resucitado al tercer día. En Lucas 14:6, Jesús declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que solo hay un camino al cielo. Dios lo hizo posible a través de su Hijo Jesucristo. Bien, lleguemos a la segunda y última cosa y empezaremos a terminar aquí mismo. Hemos dividido el texto en dos partes. La primera trata de las posesiones y el reino de Dios. La segunda y última sección trata de Pedro y el reino de Dios. Conozco a Pedro. En los versículos 28 al 30 y acabamos de mencionar dos cosas. En primer lugar, veamos la declaración de Pedro a Jesús. La declaración de Pedro a Jesús. Miren el versículo 28. Entonces Pedro dijo, mira, lo dejamos todo y te seguimos. Pedro se enorgullece de cumplir la norma que Jesús estableció para el joven rico. Sí, Señor. Lo hemos hecho todo. Hemos dejado de lado la fama, la fortuna, familia, amigos, posesiones. Señor, lo hemos dejado todo por ti. Vaya, Peter. Ahora no se nos dice aquí, pero en Mateo capítulo 19, versículo 27, cuando Pedro dijo, Señor, lo hemos dejado todo por ti, hemos renunciado a todo por ti. Así que por lo tanto, ¿tendremos? Ahora puedo ver a Pedro diciendo eso. Señor, he hecho esto por ti. ¿Qué vas a hacer tú por mí? Y esto es algo que todos nosotros debemos tener cuidado. Tenemos inclinación a hacer eso si tú haces esto. Dios, si me das ese coche nuevo, podré recoger gente y llevarla a la iglesia, llevar comida a los hambrientos. Y oh Señor, si me das esa casa nueva, tendremos estudios bíblicos en casa todas las noches de la semana. ¿En serio? Claro, ahora no pensamos así, pero otras iglesias necesitan oración. Mira, esto es algo de lo que todos debemos cuidarnos. Tratar de dar algo a Dios a cambio, un motivo equivocado, un corazón equivocado. No, damos esperando no recibir nada a cambio. Cuando lo hacemos, suele ser cuando Dios nos sorprende con bendiciones más allá de nuestra imaginación, como escribió Pablo en Efesios 3:20. ¡Qué maravilloso! Así es como Pedro describe a Jesús. En segundo lugar, veamos un discurso poderoso de Jesús. En los versículos 29 y 30, un poderoso discurso de Jesús. Y mencionaremos tres cosas. Número 1, involucra la promesa de prosperidad. La promesa de prosperidad. Miren el versículo 29. En el versículo 29, Jesús les dijo a sus discípulos que aquellos que hayan dejado casa, padres, hermanos, mujer o hijos por el reino de Dios serán recompensados muchas veces más en esta vida.
Tiempo presente. Así pues, la promesa de prosperidad consiste en poner a Jesucristo en primer lugar en nuestra vida, dándole todo y siguiéndole siempre. Como resultado de eso, vamos a recibir más de lo que jamás podríamos dar. Y eso es muy típico con Dios. Cuando damos con el corazón correcto, Dios usualmente siempre da mucho más de lo que podemos imaginar o pensar. Ahora aquí Él trae la situación familiar. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque cuando abandonamos todo y a todos para seguir a nuestro Señor, vamos a ser bendecidos con una familia más grande. Vamos a tener más padres, más madres, más hermanas, más hermanos, más casas, más recursos debido a una familia más grande. La llamamos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y esto, amigos, es porque es tan importante que nos conectemos. Asiste a la iglesia y conecta con cualquier. Involúcrate en los grupos pequeños. Los lunes por la noche tenemos el ministerio de hombres con muchos chicos, oportunidades de ujieres para ayudar, saludar, establecer y conducir. Hay seguridad y muchas opciones, pero al involucrarte en grupos más pequeños, ahora tienes una familia para tirar de más que solo su propia familia. Con el Ministerio de la Mujer, increíble, tendrán 400 o 500 mujeres el jueves. Varias chicas asistirán. Y tienen buena comida, por cierto. Las chicas cenaron bien el jueves. El jueves por la mañana está bien. Es comestible. Pero el punto es, no lo es totalmente comestible, no está nada mal. Y si sabes que hay muchas otras cosas en la iglesia, el ministerio de los niños, las reuniones en casa con Rick y Darlene y Sean y su maravillosa esposa. Caprice, mira, a veces olvido tu nombre. Solo te conozco desde hace 30 años, pensarías que ya lo sabría. Bueno, está bien. Pero el punto es, en los grupos pequeños, el cuerpo de Cristo, hombre, crece y nuestra familia también. Tenemos más hermanos, más hermanas, más madres, más padres. Y yo entiendo eso. Tengo muchas más madres. Tú sabes, quiero decir, una vendrá y se abrochara este botón y otra vendrá y se lo desabrochara. No, se ve mejor así. Ok, bien, lo que sea. El punto es, dices, alabado sea Dios que hay un punto. El punto es que el hombre, nuestra familia, crece y aumenta mucho más. Y así la promesa de prosperidad. Número 2. La promesa de vida eterna es el tema principal. Me agrada. Lee el verso 30 al final. Promete vida eterna en el futuro. Y nuevamente no podemos hacer nada bueno para merecerla. No la merecemos. No podemos comprarla. Solo debemos creer en ella. Bien, número 3, la tercera y última. Promesa es la promesa de la persecución. Dices, Clark, no veo eso en el versículo 30. Bueno, eso es porque no está allí. Soy inteligente en ese sentido. Pero en el relato paralelo, en Marcos capítulo 10, versículo 30, Jesús añade persecución. Así que hay una promesa no solo de prosperidad y vida perpetua, sino que hay una promesa de persecución. Y el punto es simple. Cuando llegamos a la fe en Jesucristo, el enemigo no está contento. Él comienza a lanzar esos dardos ardientes, Efesios 16. Va a haber oposición, va a haber persecución, va a haber pruebas y tribulación, dolor de corazón, dolor de cabeza, dolor de espalda. ¿Alguien quiere salvarse? Sí, no lo creo. Ahora, nunca seré un orador motivacional, lo entiendo. Pero para nosotros dos sabemos que es la verdad. De hecho, en 1 Pedro 4:12, por ejemplo, Pedro dijo, no piensen que es extraño acerca de la prueba de fuego, que es para probar que algo extraño ha sucedido a usted. No es extraño, no es extraño. Es esperado como creyentes. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 13, Pablo dijo, y todos los que desean vivir piadosamente sufrirán persecución.
Él no mencionó la necesidad de vivir piadosamente, solo el deseo, aunque esto traerá persecución. En Juan capítulo 6, o Juan 16, 33, perdón, en Juan 16, 33 Jesús dijo, en este mundo tendréis tribulación. Pero el verso continúa. Él dijo, pero tened buen ánimo, porque yo he vencido al mundo. Y amigos, cuando ponemos a Jesucristo en primer lugar, cuando Él es de lo que se trata nuestra vida, en el trabajo, en casa, en la escuela, en el juego, Él y solo Él llenará ese vacío en nuestro espíritu. O Él saciará nuestra hambre, Él saciará nuestra sed. Y Él será quien vendrá a nuestro lado y nos dará poder y nos permitirá para atravesar la persecución, para superar la oposición, las pruebas y tribulaciones. ¿Por qué? Por el poder, la presencia y la persona del Espíritu Santo de Dios que vive dentro de nosotros. Primera de Juan 4:4. Porque sois de Dios, hijitos, y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Para ti y para mí, los recursos que tenemos son muy poderosos para mantenernos firmes en la oposición. Padre, qué increíble porción de las Escrituras. Y Padre, estamos tan agradecidos por estos pocos minutos juntos. Señor, una oportunidad solo para, Señor, aprender de ti y ver estas aplicaciones prácticas para todas nuestras vidas de tu palabra. Y Señor, te pido por tu Espíritu, Padre, tú nos capacites y nos des poder a todos y cada uno de nosotros para vivir nuestras vidas, para traerte gloria. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Nos ponemos todos de pie? Si necesitan oración hoy, por favor, al final del servicio pasen al frente. Los pastores, los hermanos y hermanas estarán delante para orar con ustedes, para orar por ustedes. Tal vez usted está viendo en vivo en internet o escuchar en vivo en la radio. Por favor, comunícate con la iglesia. Queremos orar contigo también. Durante esta semana, ruego por la bendición de Dios en sus corazones y porque los llene con su espíritu, que así sea. Que Él los cuide, los proteja y que Él provea abundantemente para ustedes. Hagan un gran trabajo. Dios los bendiga. Los quiero mucho. Tengan una gran semana en Jesús. Dios los bendiga.